Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. Muy buenas noches, amigos de Milagro de Caná. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy estamos aquí en un nuevo lugar. Agradecemos a la familia Goglau Camacho que nos abre las puertas para desarrollar nuestro podcast, abriendo también un nuevo ciclo. Hoy vamos a iniciar un tema muy importante para nosotros las parejas, que es el tema de la comunicación. Y lo vamos a hacer de la mano del mejor que pudimos conseguir para iniciar este ciclo. Le doy la bienvenida a nuestro psicólogo, nuestro hermano, nuestro amigo, muy querido en nuestra comunidad, en nuestra Iglesia Católica, Roque Pedraza. Bienvenido, Roque. Gracias, Lita. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy compartiendo esta pequeña tertulia en torno a la palabra de Dios y en torno a la vida en pareja. Así es, querido Roque. Y hemos querido iniciar con un tema muy acorde a la situación. Hemos denominado nuestro tema de hoy la comunicación en tiempos difíciles. Entonces vamos a ahondar un poquito de la mano de Roque con toda esa experiencia tan linda que tiene con familias, con parejas también, para que podamos conocer un poquito más de cómo mejorar este aspecto nuestro en las parejas. Recuerden, amigos, que nos pueden seguir, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las redes que ustedes nos estén siguiendo, sea YouTube, Facebook y también por Radio María Bolivia, que esto se va a difundir a partir del próximo lunes. Amigos, como siempre lo hacemos, iniciamos nuestro grupo de oración Milagro de Caná, invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe en todo el desarrollo del tema. Querido Roque, le cedo. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias en este día, que tú nos acoges, que tú nos recibes, que tú pones tu corazón, tu fuerza, tu misericordia a disposición nuestro para ayudarnos a crecer en el amor, en el perdón, en la gracia. Permítenos, Señor, que con esta conversación podamos nutrirnos, no solamente con las prácticas o las herramientas o los tips o los criterios que vayamos a vertir, sino también con tu palabra, con aquella palabra que transforma, que orienta el corazón y que nos rinde a tu presencia. Te doy gracias por este día, Señor, por nuestra familia, por nuestras relaciones de pareja. Nútrenos, ayúdanos, fortalécenos y danos la gracia de permanecer siempre al lado tuyo. Bendito sea, Señor. Amén. Y a nuestra intercesora le regalamos esta rosa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, estamos completos y esperamos que ustedes desde casa también nos acompañen en pareja o en familia para escuchar este tema. Nos vamos a nuestro primer corte y luego volvemos para desarrollarlo. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En aquella fiesta vi como el vino se acabó. Tu madre con fe pidió y el agua cambió por ti. Hoy me encuentro igual, Señor, con mi casa destruida. Necesito nueva vida, como hiciste en Caná. Como agua en vino, transforma mi hogar. Como agua en vino, vuelve a restaurar el amor perdido, la paz que se fue.
como agua en vino, cambia todo en mí. Cada día que pasó, vi el amor desvanecerse, como el agua al verterse, todo se nos escapó. Pero creo en tu poder, que transforma y que sana, como hiciste en Caná, hoy lo vuelves a hacer. Tu poder no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. El milagro que ha sobrado, hoy lo pido en mi oración. Mira, mi familia rota necesita sanación, como el agua que tocaste, dame transformación. No más noches de tristeza, no más días de dolor. Haz el mismo gran milagro, muestra tu poder, Señor. Como en Caná, como en Caná, tu gloria se verá, tu gloria se verá. Como agua en vino, transforma mi hogar. Como agua en vino, vuelve a restaurar el amor perdido, la paz que se fue. Como agua en vino, cambia todo en mí. Cambia todo en mí. Milagro de Caná. Un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad. Milagro de Caná. Un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad. Queridos amigos, hoy vamos a conocer, como decíamos, este tema tan importante, la comunicación en tiempos de crisis. Y como siempre lo hacemos en nuestro grupo, lo vamos a desarrollar en base a una lectura que va a compartir con nosotros Roque. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 41 en adelante, hasta el 52, dice lo siguiente. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Entonces Jesús regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que yo creo que hemos leído este pasaje, Roque, por lo menos 10 veces. Sí. ¿No? Y lo primero que se nos viene a la mente como papás,
creo que la mayoría de nosotros ha tenido esta experiencia de en algún momento perder a nuestros hijos instantáneamente, pero yo siempre aquí digo, son 3 días. yo siempre digo, cuando nace un hijo, nace el miedo a perderlo, ¿no? Es maravilloso, es fantástico, sobre todo si es el primero, pero en el mismo instante en que nace este hijo, nace también el miedo a que le haga daño, a que se pierda, a que se enferme, a que lo dañen, ¿sí? Efectivamente, debe ser un momento de angustia muy importante, como vos decís, 3 días, imagínate. ¿Qué padre, qué madre puede pegar un ojo en la noche sin que eso no le afecte el sueño, el día, la concentración? Pues sí, la verdad que sí. Y en este caso, en este pasaje, contanos un poquito de qué es lo que nosotros podemos tomar para aprender sobre este aspecto de la comunicación. Cuando pensé en este pasaje, con respecto a este tema, pensaba en los tiempos difíciles. Cuando hablamos de la comunicación en tiempos difíciles como pareja, puede ser en una crisis muy aguda como esta, ¿no? Que muchas parejas se ven en situaciones de crisis, no por las cosas que ellos habían decidido o pensaban que sucediera. Pensemos, por ejemplo, en un desempleo, ¿no? En la pérdida de un hijo, o en cuantas cosas que les puede pasar a las parejas y que no necesariamente fueron fruto del error humano o del pecado que alguno de ellos haya cometido, ¿no? Sino de las circunstancias mismas que tiene la vida, ¿no? Y yo decía, wow, qué difícil es mantener la serenidad en un momento tan caótico como ese. Pienso, por ejemplo, en cómo manejaron esto entre ellos como pareja, ¿no? Es muy fácil cuando una catástrofe se viene o cuando viven una desgracia, una familia, es muy fácil que el uno se eche la culpa al otro, ¿no? Culpabilizarse, te dije, vos siempre sos un descuidado, no, pero si yo te había dicho lo uno, no, pero vos a mí no me dijiste. ¿Cuántas parejas en un momento de crisis o de dificultad tendemos a echarnos la culpa el uno al otro, ¿no? A mí me parecen fantásticos 2 situaciones de este pasaje en torno a la comunicación en pareja. El primero tiene que ver un poco con guardar la relación y dejar de usar la culpabilización como método de ataque hacia el otro, ¿no? Esto pasó y tenemos que hacernos cargo, la situación, no sacamos nada culpabilizándonos el uno al otro, tenemos que hacernos cargo y enfrentar. ¿Cuántas veces nos falta ese foco, ¿no? Dejo de culpabilizar y empiezo a responsabilizarnos, ¿no? Yo creo que una comunicación efectiva en una situación de crisis implica dejar de culpabilizar y empezar a responsabilizarnos. ¿Qué podemos hacer para que esta situación mejore? Y la segunda cosa que me parece fantástico del pasaje, además de muchas otras cuestiones teológicas que están profundamente ligadas a este pasaje, por ejemplo, lo del tercer día, ¿no? Que Jesús es encontrado el tercer día y cómo la similitud entre el tercer día de la muerte que pasa a la resurrección. Hay unas conexiones teológicas importantes, pero no voy a hacer referencia a ellas. Voy a hacer más bien mención a lo segundo, que es la actitud con la que la Virgen recibe a Jesús. Y lo voy a volver a leer porque es una actitud que me parece interesante. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Qué interesante porque aún en el momento de mayor dificultad, la Virgen no se victimiza. ¿Por qué no me hiciste esto a mí? Yo estaba sufriendo como madre. No usaba ese elemento, ¿no? Que nosotros muchas veces usamos, que claro, como el que sufre uno cree que el único sufrimiento que importa es el de uno, ¿no? Que a pesar de la crisis, de la dificultad y del sufrimiento que ya ella personal había sentido, tiene lugar en el momento de hablar de esto, considera el malestar de su esposo, considera el sufrimiento de su esposo. Los dos estábamos buscándote. ¿Por qué nos has hecho esto? Esto es una cosa que no es un detalle menor, porque cuando uno se siente dolido por algo, considera casi exclusivamente su único dolor. Parece que su dolor es el único que importa. Y no, importa el dolor del otro. En un momento difícil
importa lo que yo siento, lo que a mí me pasa, pero también importa lo que al otro le pasa, lo que el otro siente. A pesar de que la razón por la que suframos haya tenido que ver con lo que el otro me hizo, es posible que en la vida de pareja muchas veces las vivamos de forma tan personal que sintamos que el rato que el otro se dé cuenta de lo que a mí me hizo, recién voy a estar yo bien. Mi malestar es el único que importa. Cuando en la vida en pareja no solamente hay un malestar presente, sino por lo menos hay dos, el mío y el de él. Y qué interesante lo que mencionas, porque efectivamente normalmente lo que tendemos a reaccionar es una respuesta en singular, ¿no? Como decía. Y algo que me llama poderosamente la atención también, y que no solemos hacer, es que se pusieron inmediatamente a buscarlo, ¿no? Estaban angustiados, pero no se quedaron ahí abrumados, pensando y sobrepensando la situación, sino que inmediatamente volvieron a buscarlo, ¿no? O sea, se ocuparon, no se preocuparon, ¿no? En la búsqueda de Jesús. Y que eso es algo muy típico también que nos pasa, ¿no? Y ahí es donde nos ahogamos y empezamos, como decías, en esa batalla de no, vos fuiste, te descuidaste en esto. Y Roque, ¿qué es lo que normalmente hace que podamos tener esa actitud? Yo pensaba, efectivamente las mamás tenemos una manera distinta de amar a nuestros hijos que nuestros esposos, por la misma naturaleza humana que tenemos, ¿cierto? ¿Es eso? ¿O a qué se puede deber esto de pensar que no, yo lo estoy sufriendo más que él? A ver, hay una tendencia muy humana de echarle la culpa a los otros del malestar que yo estoy teniendo, ¿no? Y ese sesgo que las personas tenemos con mayor facilidad, por ejemplo, si me va mal en el negocio, antes de pensar que fui yo el que tomó malas decisiones, pienso en los políticos, en la situación del país, en el dólar, y esta tendencia nuestra a atribuirles a los otros, a los factores de afuera, la razón por la que a mí me va mal, ¿no? Esa es una tendencia muy natural, mental, cognitiva, porque no queremos hacernos cargo del malestar que significa habernos equivocado o haber cometido un error, ¿no? Admitir que yo tuve también la culpa, admitir que yo también tengo parte de esto, es una práctica que no viene por naturaleza en nuestra vida. Más bien queremos evitar el malestar, queremos evitar sentirnos culpables y es más fácil atribuirle a otro esa responsabilidad. Creo que iría por ese lado más que deben haber otros factores, pero creo que este es uno de los principales. Tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y qué otros aspectos dentro de lo que es esta crisis en nuestra comunicación, producto, como decías, muchas veces de factores externos, sí podríamos considerar desde el aspecto interno? O sea, ¿en qué es lo que más fallamos las parejas para entrar en crisis producto de la mala comunicación o de los problemas de comunicación? Otro aspecto. Yo creo que en líneas generales no sabemos conversar, ¿sí? A mí me da la impresión que tenemos un conocimiento muy básico de conversación sobre problemas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente en la consulta dice, Roque, yo no quiero problemas, ¿no? Y no es que a todo el mundo nos guste, ¿no? O sea, de hecho, a nadie le gusta estar en un problema, estar en una situación de conflicto o discusión. Pero son necesarias muchas de esas. La vida en pareja necesita conversaciones incómodas, conversaciones difíciles, conversaciones problemáticas. Y el no estar acostumbrado a tenerlas o hacer todo lo posible por no tenerlas, lo cual es peor, hace de que muchas veces terminemos teniendo más problemas por evitarlos los primeros problemas. Entonces, todo esto se generó porque no resolvimos esto a tiempo, ¿no? Muchos de los problemas en pareja en un principio fueron pequeños, en un principio fueron realizables, en un principio fueron tratables con mayor facilidad. ¿A cuántas parejas en terapia yo
me dan ganas de decirle, porque claro, entre las parejas a las que me dieron ganas de decirle y a las que efectivamente les he dicho, son muchísimo menores a las que efectivamente les he dicho. Esto de, me hubiera gustado verlos antes, ¿no? Me hubiera gustado verlos antes. Y entonces, al no tener la costumbre, la capacidad, la enseñanza, la cultura de tener conversaciones difíciles, sino más bien evitarlas las conversaciones difíciles, evadirlas las conversaciones difíciles, minimizando un problema, de eso te enojas y por eso estás mal, pero hay un montón de gente que está así. Nuestra crianza, nuestros padres han sido, en el intento de no querer sentirnos mal, han minimizado lo que sentíamos. No es nada, párese, ya pasó, no, ya está, no hay para qué seguir con eso. No te invitaron al cumpleaños, bueno, hay otros cumpleaños, hay otros amigos, ¿no? Es como, ¿no? Nos enseñan más bien a lidiar con el malestar de tal modo que no tengamos que conversarlo necesariamente, sino aprender a vivir con eso y como salga, ¿no? Y yo creo que eso a largo plazo nos incapacita a tener discusiones, a decirle a mi pareja lo que le molesta. ¿Cuánta gente yo le digo, y vos le has dicho eso a tu pareja? No. ¿Tu pareja sabe esto que estás sintiendo desde hace años? No. ¿Cómo es posible que durmas con una persona que no sabe cómo te estás sintiendo hace años con ella? Y es que dice, no, es que no me va a escuchar, es que no me va a entender, es que se va a justificar, es que me va a atacar, es que se va a aprovechar de eso. Fíjate cuántos fantasmas la gente tiene en su mente que hace que no le diga a su pareja cómo se viene sintiendo con ella. Y eso crea mundos emocionales aparte, estás durmiendo, pero son kilómetros de distancia entre el uno y el otro, que cuando realmente se llegan a conocer, eso que estaban sintiendo, pareciera que estaban hablando con otra persona. Se supone que uno debería cultivar todo esto de repente desde la etapa del noviazgo, ¿cierto? Pero dada todo lo que mencionabas, ¿cómo podemos reaprender, podríamos decir, a estas alturas de nuestra vida? A expresar, a no callarnos. La gente tiende a tragarse las cosas o a vomitarlas las cosas, pero no hablarlas. Tiende a tragárselas creyendo que, ¿para qué se lo voy a decir? O a vomitarlas, es decir, decirlas de la peor manera posible en el momento en el que ya no aguanto. Pero qué importante sería que no llegue ni a tragármelas las cosas, ni a vomitarlas, sino a hablarlas, a ponerlas sobre la mesa, a decir qué espero yo de vos y qué esperás vos de mí, qué aprendí de vos, qué he aprendido de vos y qué has aprendido de mí. ¿Cómo te gustaría esto? Nosotros hemos confeccionado, diseñado, elaborado, escrito un libro sobre manual de conversaciones en pareja. Porque nosotros hemos visto que muchas parejas llegan al matrimonio, llegan a la vida en familia sin las conversaciones necesarias. Se llevan una serie de sorpresas, es decir, ¿vos querías esto? ¿No? Yo no sabía que vos querías hijos a ese nivel. No es como que, oye, ¿cómo puede ser que hayan llegado a tener un matrimonio y nunca habían hablado sobre si querían hijos o no? ¿Me explico? O sea, una cosa tan básica, la gente tiende a no tenerlas, ¿no? ¿Cuántos novios tienen conversaciones sobre cómo va a ser la boda? Saben perfectamente hasta cuántos postres están contratando, pero no saben cómo quieren vivir los fines de semana en la vida juntos. ¿Se entiende? O sea, desarrollan muchísimas más conversaciones sobre un día de la boda para que todo salga perfecto, pero no hablan sobre cómo pasar el resto de sus días juntos, sobre cómo quieren ser, cómo quieren vivir. Entonces, es un problema de concepto, de criterio que necesitamos abordar y con este tipo de espacios y de conversaciones pretendemos dar batalla a eso. Hoy escuchaba justamente un podcast de Monseñor Munilla, Sexto Continente, y hablaba sobre lo curioso que resulta que solo en el español existe la palabra sobremesa, ¿no? Que no existe esa palabra o esa definición en ningún otro idioma, y hacía referencia a cuánta importancia
le da, bueno, obviamente venimos de España, ¿no? Provenimos de allá, pero cuánta importancia le da a la familia esta cultura que nos ha colonizado, entre comillas, ¿no? Pero decía también, obviamente, que es un hábito esta conversación después de que terminamos de comer, que realmente está en peligro de extinción, y en muchos casos ya no existe. O sea, en muchos casos viene uno, come solo, luego viene el otro, no comen juntos, y si comen juntos, todo el mundo con el celular. Entonces, cero conversación en el momento de la comida, que podría ser un espacio muy interesante, ¿no? Para desarrollar ese hábito, como vos decías, de expresar qué nos está pasando, qué nos preocupa, y que nuestros hijos escuchen, porque ese es otro factor que a veces los papás cometemos o tenemos ese error, ¿no? De que no queremos que nuestros hijos escuchen nuestros problemas, ¿no? Y en lo personal, la verdad que en Milagro de Caná, que para nosotros es una escuela cada sábado, hemos aprendido la importancia que tiene. No solo de que escuchen, sino de que también ellos puedan opinar desde su inocencia. A veces tienen una sabiduría que nos sorprende a los adultos, ¿no? A ver, yo no quisiera, porque cada caso es distinto, ¿no? Si bien es cierto, he visto a papás que han hecho totalmente a un lado a sus hijos de los problemas, también he visto a los que los meten. Y yo no quisiera dar ningún criterio que aprovechen los papás a meter a los hijos en problemas que no les corresponden, ¿no? Yo tengo una serie de criterios ahí que no los generalizo todos los casos. Yo soy más de la idea de no involucrarlo lo menos posible a los hijos en las discusiones de los adultos, porque los adultos tienen más elementos que los mismos niños para hacer algo con ese problema. Los niños no tienen la capacidad de buscar una terapia, los papás sí. Los niños no tienen la capacidad para poner una denuncia, los papás sí, ¿se entiende? O sea, pensemos en casos complejos, ¿no? En fin, pero ¿dónde entiendo que sea un poco tu punto? Tu punto entiendo que va por el lado de no mostrarles una fachada. Porque los hijos al final se dan cuenta que las cosas entre los papás no andan muy bien, ¿no? Aunque no sepan muy bien de qué se trata, ¿no? O muchas veces pasa esto, ¿no? Que se discuten delante de los hijos y que después cada uno va por su lado y los hijos se quedan con la imagen de papás que estuvieron discutiendo. Pero después los ven a los papás, todo bien, y los niños no supieron en qué momento eso estuvo todo bien. O sea, ¿cómo hicieron para resolver eso que estaban discutiendo? ¿No? Los hacemos parte del problema, pero no los hacemos parte de la reparación. Y hacerlos parte de la reparación es fundamental también. Mira, papá y yo estuvimos discutiendo, como has debido saber, nos sentamos y pusimos nuestros puntos de vista, los logramos entender mejor, nos escuchamos, nos abrazamos y seguimos adelante. Es como que, sí, una de las cosas que más nos cuesta, además de comunicarnos, es reparar. Porque decimos, ok, ya, no lo voy a volver a hacer. Está bien, no lo voy a volver a hacer es lo mínimo. O sea, es obvio, pucha, gracias, no lo voy a volver a hacer. Pero el no lo voy a volver a hacer apunta a que esto no vuelva a ocurrir. Pero ¿qué pasa con lo que ya ocurrió? Es decir, está bien, gracias por no mentirme de nuevo, pero ¿qué pasa con la mentira que yo ya siento que hiciste? Con el daño causado. Está bien, gracias por decirme que no me vas a mentir, pero ¿qué hacemos con la mentira ya dicha? ¿Se entiende? Claro, hubo una ruptura de confianza. No queremos hablar de eso. No queremos hablar de eso. Creemos que la promesa de no volver a hacerlo es suficiente como para dejar de hablar de lo que del daño transgredido, del daño hecho. Y esas son dos cosas diferentes. Yo le digo, cuando usted dice no va a volver a hacerlo, usted no está hablando del daño actual, está hablando del posible daño en el futuro. Lo que hay que buscar es qué hacer para el daño actual. Si te dañé con mi ausencia, te reparo con mi presencia. No comprometerte no ausentarme de nuevo. Si te dañé con mis palabras, con mis gritos, no solamente hace falta que me dejes de gritar o que no me grites más, sino que más bien al contrario, desarrolles una comunicación en torno al amor, al afecto, al cariño, al cuidado y al respeto que a mí me va a hacer mucho bien.
o que te disculpes una vez más, o que de la nada me pudieras decir, sigo dolido por esto, me sigo arrepintiendo por esto, no me gustó esto, lo siento mucho, sigo avergonzado por esto, no me gustó haberte hablado así. Esos son reparaciones. Y necesitamos pasar por la vergüenza, la dificultad, la incomodidad que supone hacer esto, porque es la única forma de recuperarse de algunos daños. No, veis mucha gente que dice, no, yo ya te pedí disculpas, ¿no? Vos ya me perdonaste. ¿Cuántas parejas se estancan en el proceso del perdón solamente porque se basaron en el vos ya me disculpaste, cuando el perdón es un proceso? Claro, y suceden dos aspectos. Uno que, como decías al inicio, se opta por ya no tocamos más este tema, ya quedó atrás y no se habla nada. O que nos ocurre muy frecuentemente a las parejas, que seguimos rebatiendo un problema que pasó en 1980, ¿no? Lo seguimos sacando a colación porque no hubo de repente esa reparación. Y eso es lo que a veces la pareja no entiende, ¿no? El otro se pone a la defensiva y ninguno llega a captar que lo que hay ahí es un daño que no ha sido curado. Son daños sin reparar, tras daños sin reparar, tras daños sin reparar. Y de pronto la persona misma dice, yo tendré un problema, ¿no? Cuando hago terapia de pareja, por ejemplo, por temas de infidelidad, ellos dicen, vinimos acá a recuperar la confianza. Y la persona dañada dice, a veces me da la sensación con este tema de la confianza de que soy yo la que tengo que poner confianza. Es como que pareciera que la solución tiene que venir de mí. Y yo quiero que venga de él, ¿no? O sea, está bien, yo puedo dar confianza, aunque no sé cómo, pero si el que dañó fue él. ¿Por qué la solución tiene que venir de mí cuando el que dañó fue él? ¿Se entiende? Hasta el mismo concepto de confianza que tenemos nosotros. Es que esto no funcionó porque ella no confió más en mí, ¿no? O sea, qué interesante o qué injusto es atribuirle a la persona dañada la responsabilidad de que esto no funcionó. Esto no funcionó porque vos no me perdonaste o porque vos no confiaste en mí de nuevo. Cuando en realidad, siendo justos, no solamente depende de la persona que perdona o que decide poner de nuevo su confianza acá, porque la confianza no es algo que uno pone como si pusiera una camisa en un perchero. La confianza es el resultado de las conversaciones reparadoras que se disponen a tener entre los dos. La confianza es el resultado de todo eso, no es el objetivo, es la consecuencia de haber tenido las conversaciones correctas. Creo que qué interesante todo lo que mencionas, porque realmente yo pienso que en nuestra sociedad la mayoría no hemos aprendido todo eso. Claro. ¿No? Realmente pienso, bueno, en mi caso, mis padres no eran personas de decir con palabras, ¿no? Te quiero, hijo, perdóname, discúlpame por esto, ¿no? O sea, venimos de repente de una crianza en la que las expresiones de cariño han sido te traje algo, te preparo algo, ¿no? Esto del lenguaje del amor que hablan, ¿no? Pero también si lo pensamos en perspectiva, ellos fueron más duros, más rígidos, menos expresivos, pero fueron más maltratados. ¿Se entiende? Claro, es una cadena. Claro, es que ¿no? Generalmente somos mejores padres que nuestros padres, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva, podemos caer en juzgar a nuestros papás de una forma muy anticipada, pero exploremos cómo fueron nuestros abuelos. Y seguramente encontraremos mucha razón en muchas de las cosas y encontraremos y entenderemos que al final de cuentas somos criados por gente dañada que al mismo tiempo que nos dañó, fueron dañados. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de reparación y de sanación sigue siendo algo que debe entenderse desde la óptica de hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. No teníamos los recursos, no tenían la capacidad. Muchos de nosotros acudimos a terapia por culpa de los papás que no fueron a terapia, pero también hay que entender que la terapia no era una opción hasta hace un par de años reciente. Entonces, claro, por supuesto, la pandemia fue un boom, ¿no?
Antes de la pandemia, a un muchachito que quería estudiar psicología le decían, no seas jopa, no te metas a estudiar psicología, te vas a morir de hambre. A mí me han dicho eso y mírame cómo estoy. Me puedo morir de diabetes, pero no de hambre, digamos, ¿no? Pero ahora a nadie se le ocurre decirle a un muchachito que se va a morir de hambre si estudia psicología. Y te estoy hablando de 15 años de diferencia. Entonces es muy injusto juzgar una conducta desde el 2025, algo que sucedió en el 84, ¿no? 30 años después. Pero en realidad, más que todo, no tanto por juzgar, sino que yo lo decía porque también ha habido como un cambio de paradigma en cuanto al tamaño de la familia, ¿no? Mis abuelos tuvieron 15 hijos, ¿no? Entonces, ahí la terapia se hacía entre hermanos obligatoriamente. Ahora la tendencia es cada vez más reducida, ¿no? Es más, sabemos que tenemos en nuestra sociedad muchísimas familias monoparentales, ¿no? Donde no hay una figura de papá o no hay una mamá, incluso en muchos casos. Entonces, ¿cómo desarrollamos todas estas habilidades que mencionabas en una situación así? ¿O quiénes estarían llamados ante esa ausencia, Roque? A ver, yo creo que para aprender a comunicarnos, que entiendo que más o menos va por ese lado, cómo aprender a comunicar, cómo enseñar a comunicar, ¿no? Yo siempre digo a los papás, por ejemplo, que valoren mucho las buenas conversaciones y no solamente los resultados o los hechos o las prácticas o los resultados. Por ejemplo, si mi hijo viene y me dice, mamá, me saqué mala nota, antes de hablar de la nota, valoremos la conversación y la valentía que tuvo de habértelo dicho. Porque dependiendo de dónde le vas a poner el foco vos como papá y como mamá, si empezás a preguntar sobre la nota y a indagar de por qué no estudió, en lugar de valorar la valentía que tuvo de habértelo dicho, porque también pudo no habértelo dicho, es una buena forma de alentar a las buenas conversaciones. Porque yo te voy a decir, hijo, ahora voy a ir a hablar sobre el tema de la nota, pero primero quiero valorar la valentía que tuviste de habérmelo dicho. Porque pudiéndolo ocultarlo, no lo hiciste. Y me siento muy orgulloso de vos de haberlo hecho. O sea, ahí vos de entrada estás manifestando qué es lo más importante, ¿no? La valentía, la hidalguía de reconocer un error y de exponerte a un posible castigo, pero a pesar de eso haberlo dicho porque consideraste que era lo correcto, versus empezar a hablar de la nota y de por qué no estudió y por qué no es buen alumno y por qué no es mejor alumno y por qué... ¿Me explico? Yo creo que depende mucho de nuestras intervenciones como papás, enseñan, porque les da a conocer a nuestros hijos qué es lo más importante. Qué valioso eso. La verdad que esperamos que todo lo que estamos compartiendo también les rebata la cabeza como me está pasando a mí desde la casa. Realmente son aspectos que necesitamos repensar, reflexionar como familia, como individuos, creo primero, ¿cierto, Roque? Porque hay muchos casos en los que tenemos la bendición de que hay uno de los papás presentes en casa mientras el otro sale a trabajar. Y si esa persona que se está quedando en casa está aislada en su mundo, en el celular, en el trabajo virtual, si lo tiene, y no está escuchando a los hijos, realmente se dificulta mucho, ¿no? Se dificulta mucho esta escuela de la que estás hablando, de aprender a comunicarnos, porque mientras les enseñamos a nuestros hijos, es también escuela para nosotros, ¿no? Como decíamos, porque no hemos aprendido, de repente, no hemos tenido un papá psicólogo que nos enseñe el valor de expresar todos estos aspectos que tenemos guardados en el corazón, en nuestra mente, ¿no? Roque, un detalle, cuando como pareja ya tenemos de repente una situación de conflicto como esta que se presentaba en el pasaje bíblico, ¿cuándo hablar? ¿Cuándo hablar para poder intentar hacerlo bien? ¿Cuándo consideras que es ese momento? Obviamente descartado cuando están enojados, pero ¿cuándo sería de repente
el momento preciso? ¿Salir de la casa para hablarlo? ¿Hablarlo dentro de casa? ¿Qué nos puede recomendar al respecto? Ahí hay dos momentos. Una es cuando ha habido una discusión, cuándo volver a hablar, o cuando yo me molesto de algo, cuándo empezar a hablarlo. Ahí voy a decir algunos criterios sobre los dos momentos. Voy con el primero, que es este último que dije. Desde que a mí me molesta algo de mi pareja hasta que yo se lo planteo, puede pasar un tiempo. Hay gente que dura segundos y hay gente que dura horas o incluso días a decírtelo, ¿no? Yo sugiero que se diga en torno al mismo día, desde que algo te molestó hasta que lo trajiste. Porque si vos lo decís 3 días después, estuviste tragándotelo y ya sabes qué quiero decirte, lo que hiciste el lunes me pareció una... ¿no? Es posible que el otro no lo reciba, como ni siquiera me acuerdo qué almorcé hoy y vos me estás diciendo lo que hice el lunes, ¿no? Entonces yo sugiero eso, pero es posible que quizás en el mismo segundo en que me molestó no sea el momento adecuado. Entonces yo tengo que buscar un momento en el día, en el mismo día, en que yo puedo decirte, ¿sabes qué? Algo que pasó esta mañana no me gustó, ¿no? Me parece adecuado buscar algún rato en el mismo día en poder decirlo. Sobre cuándo hablar después de haber discutido, porque es posible que después de una discusión cada uno se va por su lado y quedan sin hablar durante un tiempo. Yo sugiero, de hecho las investigaciones muestran de que pausar una discusión que está siendo muy intensa, muy acalorada y donde pareciera que no va a salir nada bueno de ahí, pausar y respirar y cada uno a la cocina, el otro al baño, uno al dormitorio y el otro al cuarto de los hijos, lo que fuera, ese distanciamiento que hay en señal de pausa, tiempo fuera, lo que fuera, el cuerpo tarda en regular desde 20 minutos hasta un par de horas, ¿no? Yo, el criterio este de no te vayas enojado a la cama y todo lo demás, bueno, dependerá de muchas cosas, ¿no? No me cierro mucho a eso, pero sí que es verdad que hay parejas que pasan semanas sin hablarse o incluso meses. Entonces vos decís, ¿qué es esto? ¿No? No está bien que pasen ni siquiera un par de días en volver a retomar la conversación. Si ya eso está pasando, ya un par de días nos toma molestos y sin hablar, ya es un síntoma muy inadecuado. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa de estar enojados sin hablarnos, más el cerebro o tu mente te empieza a decir cosas como yo no sé qué hago acá. ¿Por qué no mejor se termina esto? ¿Para qué vivir así? Entonces, es muy importante hablar. Esto que pasó en esta tarde no me gustó. Me avergüenza mucho esto que tuvimos que pasar. No me gusta que esto ocurra. Quizás a veces las personas no quieren acercarse porque no quieren ir a decir, ok, perdóname, porque quizás no están tan convencidas de que fueron del todo culpables de eso. Entonces, ¿por qué voy a ir a decir que me perdones y ella también como me habló? ¿No? Y yo digo, a ver, acércate. No te acerques como si nada hubiera pasado. Tampoco tenés que acercarte echándote toda la culpa. Tenés que acercarte mostrando tu decepción de lo que pasó. Lo que uno siente. Pero es tu decepción sobre lo que pasó, no sobre lo que me dijiste, sino por la situación. Por ejemplo, no me gustó cómo nos hablamos. No me gusta cuando nos tratamos de ese modo. No me siento orgulloso de eso que pasó esta tarde. Fíjate, ahí no estás atacando. No estás diciendo lo que a mí me dijiste, lo que vos me hiciste. Tampoco te estoy diciendo lo que yo te hice, lo que yo te dije. Te estoy hablando de mi malestar sobre lo que pasó. No me gusta esto. No me gusta que estemos así. No me gusta cuando estas cosas nos pasan. Me genera un malestar muy fuerte cuando este tipo de cosas ocurren. Fíjate que mi primer ingreso, mi primera entrada es hablarte de mi decepción, de mi malestar, de mi indignación, de mi tristeza, de mi dolor, cuando este tipo de cosas nos ocurren. Fíjate, estoy en un sentido más neutral. No te estoy hablando de lo que a mí me dijiste, lo que yo te dije. Estoy hablando, ese es un buen primer acercamiento. Porque es más probable que la otra persona diga, sí, sabes que a mí tampoco. Me gusta eso. Enfocar la mente en el problema, como decías, en la situación. Porque si yo voy y te digo, ¿sabes que nada que ver lo que me dijiste esta tarde?
la otra persona va a decir, no, pero no te escuchaste lo que vos me dijiste también. Y vamos a volver a retomar la conversación conflictiva que no queríamos tener. ¿Se entiende? Entonces no es ni hablar como si nada, ni entrar a decirte tu culpa, ni a entrar diciéndote mi culpa, salvo que consideres que sí efectivamente fue tu culpa y entonces te acercaste como para repararlo. Pero si no es así, como la gran mayoría de las veces, no tenés que entrar ni a decirte, ok, discúlpate, ¿no? Ni discúlpame, sino no me gusta esto que nos pasó. Y ahí empezar el proceso de decir, discúlpame, después de haber tenido esta primera entrada de sí, a mí tampoco me gusta que nos pase esto. Qué valioso eso que nos estás compartiendo, Roque. Si copiaron bien y se están tomando apuntes, ¿no? Dentro del día en lo posible resolver ese problema y enfocarnos en la situación, no atacarnos, ni culpabilizar, ni etiquetar al otro, ¿no es cierto?, del problema, ¿no? Sino que enfocarnos en la situación o en el problema ocurrido. Nos vamos a ir a un corte, queridos amigos, y vamos a retomar, porque realmente aquí dan ganas de extender este podcast durante 3 horas. Nos vamos a un corte y retomamos con la última recta. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. Amigos, en nuestra última parte de este episodio, la comunicación en tiempos de crisis, nos quedamos con lo último que conversábamos, querido Roque. Cuando de repente los problemas que nos ocurren no dependen ya de nosotros dos en la pareja, sino del trabajo o algo que ocurrió con los papás o la familia. ¿Cómo manejamos eso, Roque? Yo digo, hay 2 tipos de conversaciones problemáticas que se tienen en pareja. La primera es cuando alguno de los dos nos molestó algo de lo que el otro hizo o no hizo, o dijo y no dijo. Y otra cosa es cuando mi molestia no tiene nada que ver con vos, con mi pareja. Tiene que ver con mi madre, mi trabajo, incluso hasta la maternidad, ¿no? La maternidad es como medio tuyo porque también son nuestros hijos, pero pensemos en motivos que me tienen mal, que no tienen nada que ver con mi pareja, pero quiero hablarle de esto a mi pareja. Quiero contarle, porque mi pareja es mi lugar seguro, es el lugar donde yo quiero decir estas cosas. Y muchas parejas viven con problemas que les cuesta llevarlos a la pareja por diferentes razones, entre ellas por el miedo a que resulte peor decirle. Hay personas que dicen, Roque, cuando yo le cuento a mi marido que me peleé con mi madre, me termina tratando a mí porque yo le dije eso a mi madre, cuando en realidad yo estaba buscando que él me apoye, digamos, ¿no? Pero como quiere mucho a su suegra, no dice nada de ella, ¿no? O en mi trabajo, ¿no? Y me dice, ¿qué le habrás dicho vos también? Si yo te conozco, que cómo estuvo Kinga, vos me venís a decir esto. Claro, vos seguramente has dicho esto. Yo digo ahí, mire, cuando su pareja se acerque a hablarle un problema que no tiene nada que ver con usted, primero escuche. Luego pregúntese, ¿qué es lo que mi pareja querrá de mí? Porque no siempre queremos a un juez que nos determine qué nivel de culpabilidad tengo yo o tiene la otra persona. Hay parejas que se la dan, ¿no?, de árbitro, de juez, para determinar quién tiene más culpa que quién no. Si yo voy y le cuento un problema a mi pareja, no quiero a alguien ecuánime, neutral, como un árbitro, un juez. Quiero a alguien fan de mí, alguien que tenga tatuada mi cara en su pecho, ¿no? Alguien que está con la camiseta puesta a mi favor. Necesito a alguien que esté a mi lado. ¿Por qué? Porque si no, pues busco a una persona neutral, no busco a mi pareja. Se supone que si yo estoy buscando a mi pareja, estoy buscando un aliado ante este problema. Punto número 1. Punto número 2, no siempre estamos buscando un consejo. Que me digas qué hacer, que me digas cómo lo puedo resolver. Hay parejas que dicen, ay, cuando me cuenta un problema suyo estoy pensando en qué consejo darle. Y a veces no tenés que dar ningún consejo. Simplemente tenés que hacerle sentir al otro que estuvo bueno habértelo dicho, o hacerte sentir escuchado, contenido. Lamento mucho esto que está pasando, me apena esta situación de tu trabajo, no sabes cuánto lo siento, me gustaría sentir que puedo hacer algo al respecto.
estamos juntos en esto, ya van a haber mejores días, gracias por contármelo. Todas esas intervenciones que no apuntan a sacarte el problema de encima, sino a sentirte acogido, contenido, fortalece un montón la relación de pareja. Terminan siendo, o sea, esas conversaciones, Lita, terminan pasando del no sé para qué te lo digo, ¿sabes qué? No sé para qué te lo digo, al sabía que tenía que decírtelo. O sea, que las parejas pasen del no sabía, del sabía que, ¿cómo era? Que las parejas pasen de no sé para qué te lo digo al sabía que tenía que decírtelo, es un montón, te aporta un montón de conexión. Porque la gente dice, para eso es que tengo pareja. En esos momentos donde sabía que tenía que decírtelo aparece la razón de por qué me casé con este hombre, por qué me casé con esta mujer. Sabía que podía contar con vos de esta manera, de este modo. Sabía que podíamos confiar en el otro. Cuando esas conversaciones salen bien, es fantástico. Y si a mí me queda la duda de qué quiere mi pareja cuando me está contando un problema, por ejemplo, de su trabajo, yo le quiero preguntar, pero antes que sigas, cuando vos decidís contarme esto, ¿qué estás esperando? ¿Qué te gustaría? No, me gustaría que me escuches, que no me interrumpas y que me des tu opinión. Ah, ok, perfecto. Yo ya sé qué puedo hacer entonces, ¿no? Porque ahí, ¿quién te tiene que bajar la pauta? La persona que te está contando el problema. Yo no tengo que tomarme atribuciones que no me corresponden porque no me han contado esto por la razón que yo creo que me han contado esto. No me han contactado por alguien ecuánime, quizás no me han contactado para un consejo, quizás me están hablando porque quieren sentir que me lo pueden decir simplemente. Interesante. Entonces son dos conversaciones diferentes. Cuando me molesta algo de vos y cuando me molesta o me siento mal, me indigna algo de la vida que no tiene nada que ver con vos. Qué interesante, querido Roque. Y esto también nos habla de este aspecto que mencionábamos antes, de la tolerancia al conflicto, ¿no? Porque realmente creemos que no hablarlo es la solución. A ver, yo creo que hay personas que se abruman mucho cuando su pareja está en una situación de conflicto. Pensemos, por ejemplo, pensemos en qué nos pasa a nosotros cuando tenemos a alguien llorando enfrente. A veces le decimos no llores, pero le decimos no llores porque no sé qué hacer cuando lloras. Porque me intimida tanto esa situación que no sé qué hacer, ¿no? Y la tolerancia al conflicto es un tema interesante. Fíjate que hay gente que vino de familias donde se discutía un montón y salieron de esa familia sin querer saber ningún tipo de conflicto que se le parezca. Tienen un conflicto, sienten que están reviviendo lo anterior y se bloquean, no quieren, hacen todo lo posible por no quererlo. O al revés, las personas que nunca tuvieron conflicto, que sus padres se ocultaban siempre, que si discutían nunca me enteraba, pero todo era pacífico, tranquilo, sereno, no había ninguna subida de tono, ninguna molestia, todo, no había ningún tipo de conflicto. Y claro, no desarrollé la tolerancia al conflicto porque sucede de que eventualmente con mi pareja es posible que tengamos algún tipo de nivel de conflictividad. Está bien, no el más grande, el más alto, el más riesgoso, pero yo tengo que aprender a tener cierta tolerancia a los conflictos sabiendo y entendiendo que los va a existir. Tener hijos adolescentes significa abrirme a la posibilidad de tener ciertos conflictos. Claro, tener pareja, lo propio. Es decir, es posible que alguien se declare, decir, mira, sé que hay que tener estas conversaciones, pero me cuesta. Hagámoslo juntos. Veamos la forma. Quisiera mantener, a veces voy a sentir que necesito una pausa o necesito un poquito, ¿pero qué? Pero tengo que entender que los conflictos, cuanto más los evito, más terreno van ganando en mí y peor se van haciendo en el proceso. Los conflictos hay que abordarlos en el momento justo, en el tamaño conveniente, para que después no se conviertan en esa bola de nieve de la que después no podemos parar. Que nos aplaste. Correcto. Roque, gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Realmente
espero que muchas parejas puedan escuchar tanta riqueza que nos has compartido. Y yo solo me quedaría realmente con que el fin, creo, de la vida en pareja es hacernos mejor el uno al otro, ¿no? Y realmente tenemos que aprender a hacerlo entre ambos, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Aislarnos, vivir solo por la paz mental y no resuelve nada, ¿no? O sea, nos vamos a convertir en personas ahí solitarias que luego no vamos a contribuir al mundo. Y en nuestro caso de pareja, de matrimonios, que tenemos pasitos que nos siguen, realmente hay mucha huella que dejar, ¿no? Y esperamos que esto sea bueno, y también sabemos que muchos de estos problemas, por nuestras propias fuerzas humanas, no los podemos lograr, ¿no? Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Así que vamos a cerrar nuestro programa. No sé si quieres acotar algo más, Roque. No, y hablando del factor Dios, me parece interesante, ¿no? Qué bueno sería que todos conectemos con las dificultades que tenemos a la hora de conversar o a la hora de tener un conflicto, a la hora de perdonar, a la hora de reparar, que después de escuchar este programa podamos pensar, ¿qué es lo que a mí más me cuesta? ¿Qué parte de la comunicación en pareja es la que a mí más me falta o con la que menos puedo lidiar? Y es ahí donde entra el factor Dios, ¿no? Que quizás no puedo, mis fuerzas no son suficientes, mis conocimientos no alcanzan para esto, pero me abro a la gracia de Dios y al actuar de Dios para que el alfarero vaya moldeando lo que haya que moldear. Y para eso vamos a orar el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, te damos gracias por esta conversación, por este momento muy nutritivo para el alma y para nuestra relación. Te quiero pedir que toda persona que esté escuchando este programa pueda verse iluminada por la gracia tuya, pueda, Señor, encontrar la fortaleza y la valentía para tener las conversaciones que hay inconveniente. Puedan encontrar, Señor, la capacidad para entender cuáles son las cosas por las cuales más nos cuesta comunicarnos como deseamos y como tenemos que comunicarnos. Que permita, Señor, tu gracia copar todas las áreas de nuestra vida implicadas en los procesos de perdón y de reparación. Que nos ayudes a tener la humildad suficiente, la capacidad para reconocer nuestros errores, la docilidad para abrirnos al perdón y la fortaleza y la perseverancia, Señor, para seguir reparando a pesar de ya haber tenido una conversación de perdón. Te quiero pedir, Señor, de manera especial por todos nuestros hijos que van siendo testigos de todo eso que nosotros ponemos sobre la mesa, de cómo se resuelven problemas en esta casa, de cómo se deciden las cosas en esta casa, de cómo se reparan las cosas en esta casa, cómo se reparan los daños en esta casa, cómo pasamos de estar mal a estar bien. ¿Cómo hacemos, Señor, para educar a nuestros hijos en la comunicación, en el perdón, en la reparación, en lo que es correcto, en lo que es necesario? Permítenos, Señor, ser esos papás, esos referentes, esos modelos que le ayudan a nuestros hijos a enfrentar los problemas de la vida con las conversaciones correspondientes. No solamente a vivir conforme a lo que ellos quieren, a lo que ellos buscan, sino aprender a vivir en clave de relación, en clave de amor, en clave de afecto, en clave de vínculo. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por este espacio. Amada María, intercede por nosotros hoy y siempre. Bendito sea, Señor. Amén. 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 Gracias, Roque. Amigos, recuerden que si ustedes necesitan que reforcemos algún aspecto en el tema de comunicación, este es nuestro primer programa de este ciclo dedicado a la comunicación. Así que pueden dejarnos en comentarios cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan y los vamos a desarrollar en los siguientes episodios. Gracias por acompañarnos. Gracias, Roque, una vez más. Y a ustedes desde casa, hasta un próximo episodio. Chao, amigos. Chao. Milagro de Caná. Un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad.